En medio de los llanos solitarios de Caños Negros, bajo una tierra dura como piedra, fue hallado un cuerpo en estado de descomposición. Era Luis Alberto Rojas, el hombre que había desaparecido hacía ya 5 meses. Un hombre trabajador y respetado, convertido en víctima de un crimen atroz. ¿Quién mató a Luis Alberto Rojas? ¿Y qué sucedió realmente en la mañana del fatídico 5 de octubre? En esas productivas tierras de Villavicencio, Meta, se forjó la historia de Luis Alberto Rojas, un ganadero muy querido por su carácter reservado y su decencia. Su hermana, Elvira Rojas, lo recuerda como un hombre de pocas palabras pero hábil para los negocios. Luis mantenía relaciones comerciales con otros ganaderos, compraba, cebaba y vendía ganado. A los 30 años, gracias a su arduo trabajo, empezaba a construir una fortuna envidiable. El ganado siempre dejaba buenas ganancias, y con cada negocio, Luis iba aumentando sus ahorros. Luis Alberto Rojas era un reconocido ganadero en el municipio de Cumaral, a unos 30 minutos de Villavicencio. Según quienes lo conocieron, su fortuna se debía a los negocios exitosos con sus fincas. Era un hombre bien parecido que se preocupaba por su apariencia. Según Marcelino, su amigo de toda la vida, podía tardar más de 2 horas en alistarse cada mañana. Para Marcelino, Luis era un buen amigo, una persona sana, honesta y querida. Como buen llanero, Luis nunca salía sin su sombrero. Aunque reservado, siempre lograba arrancar carcajadas a sus amigos. Disfrutaba de un tinto en compañía y era muy querido en su comunidad. Su vida giraba en torno a sus fincas, y fue precisamente en 1980, en el campo, donde conoció al amor de su vida, Minta Chitiba. Luis solía frecuentar la casa de Minta, ya que allí arrendaba pasto para su ganado. Luis, de 31 años, vio en Minta las cualidades típicas de las mujeres del llano: trabajadora, hogareña y muy religiosa. Se declaró y ella aceptó iniciar una relación. Para Minta, Luis fue el único hombre que amó de verdad en su vida. Bajo la luna rojiza, símbolo de los enamorados en el llano, Luis y Minta comenzaron una vida juntos. Su matrimonio fue feliz. Minta, guiada por sus principios y su fe, creía en el respeto profundo hacia su esposo. La pareja tenía una finca en Puerto López, donde pasaban la mayor parte del tiempo. Minta acompañaba a Luis en sus actividades ganaderas, y él expresaba abiertamente cuánto la quería. Como los campos del llano que florecen con la lluvia, su amor también dio frutos. Tuvieron 2 hijos. Sin embargo, la naturaleza no solo da, también arrebata. En 1990, durante una fuerte sequía, su hijo Luis Alejandro, de apenas 9 años, murió de leucemia. La pérdida fue devastadora. La sabana seca y marchita reflejaba el dolor en el hogar de Luis y Minta. Años más tarde, su segundo hijo, Jaime Alberto, también murió de leucemia al cumplir 16 años. La tragedia destruyó a la pareja. Luis sufrió en silencio, pero su amigo más cercano fue testigo de la profunda depresión que atravesó durante meses. Como ganado errante en busca de alimento durante la sequía, Luis Alberto se distanció de Minta. El matrimonio empezó a deteriorarse hasta romperse por completo. Minta oraba, pidiéndole a Dios que Luis regresara, soñando con envejecer juntos, pero Luis eligió otro camino. En 2011, formalizaron su separación de manera civilizada, repartiendo los bienes en partes iguales. Cada uno siguió su vida. Minta más tarde inició una relación con otro hombre, con quien estuvo casi 3 años. Luis Alberto, como solían decir en el llano, era un gacho fino, coqueto y enamoradizo. A lo largo de su vida tuvo varias relaciones amorosas, incluyendo una con una joven de Puerto López. En octubre del año anterior, la tragedia volvió a ensombrecer a la familia Rojas. En esos días, Luis Alberto estaba viviendo en la casa de su hermana Elvira. El viernes 5 de octubre, salió de la casa alrededor de las 9 de la mañana, con la intención de regresar por la tarde para recoger unas cosas, pero no volvió. Ni ese día, ni el sábado, ni el domingo, se tuvo noticia de él. La preocupación creció,
cuando su hermano intentó contactarlo sin éxito. El celular de Luis estaba apagado de forma continua. Tampoco su amigo Marcelino consiguió comunicarse. Minta, su exesposa, quien mantenía un contacto regular debido a bienes en común, también se alarmó, ya que Luis no era un hombre de paseos ni de gastos innecesarios. Al igual que Minta, Elvira tuvo un mal presentimiento. La ausencia prolongada y el silencio total no eran normales en Luis Alberto. El lunes 8 de octubre, después de 3 días sin tener noticias, Elvira buscó ayuda. Recibió una llamada informándole de una desaparición, por lo que el capitán Jonathan Spitia, jefe del Gaula Meta, se trasladó hasta el lugar para encargarse del caso. El capitán y su equipo activaron los mecanismos de búsqueda urgente, que implicaban la colaboración de todas las entidades del Estado, para verificar que no se tratara de una desaparición voluntaria. Pese a los esfuerzos, no se encontró ningún rastro de Luis Alberto. Ante la falta de señales, las autoridades concluyeron que no había desaparecido por voluntad propia, sino que se trataba posiblemente de una desaparición forzada. Esta hipótesis fue respaldada por el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional, quien recordó antecedentes de secuestros en la región del Meta, como el caso del concejal de Acacías, secuestrado en una zona rural de Villavicencio, un hecho que presentaba similitudes con la desaparición de Luis Alberto. Para las autoridades, detrás de la desaparición de Luis Alberto Rojas, podría estar un grupo delincuencial dedicado al secuestro extorsivo. Desde el principio, se manejó la hipótesis de un secuestro. Durante la investigación, se descubrió que Luis Alberto tenía un asunto pendiente que podía explicar su desaparición. Había sido víctima de una estafa. Marcelino, su amigo, relató al Gaula cómo ocurrió el engaño. Luis Alberto había comprado una finca en Maní, Casanare, pero quienes le vendieron la propiedad no eran sus verdaderos dueños. Perdió cerca de 600 millones de pesos en efectivo. Desde entonces, intentaba localizar a los estafadores para reclamar su dinero. Sin embargo, para el capitán Jonathan Spitia, la situación pudo haber sido al revés. Los estafadores localizaron primero a Luis Alberto y provocaron su desaparición para impedir que reclamara los 600 millones. El Gaula del Meta ya había identificado varios grupos dedicados a este tipo de estafas, en las que personas inescrupulosas tomaban posesión ilegal de tierras y luego las vendían como si fueran legítimos propietarios. La teoría de la policía apuntaba a que los delincuentes no solo habían estafado a Luis Alberto, sino que también habrían planeado su secuestro con fines de extorsión. Se esperaba que en algún momento realizaran una llamada para exigir dinero a cambio de su liberación. Pero pasó una larga semana y nadie llamó. La falta de comunicación aumentó la angustia de su familia y de los investigadores. No tener contacto indicaba que, posiblemente, Luis Alberto no estaba retenido con fines extorsivos, lo cual encendió aún más las alarmas. La investigación, sin pistas ni avances claros, se estancó. La desaparición de Luis Alberto Rojas ya era noticia en todo Villavicencio. Su familia vivía en una incertidumbre constante, sin poder comer ni dormir tranquilos, atormentados por no saber si estaba vivo o muerto, ni en qué condiciones se encontraba. La angustia de tener un ser querido desaparecido se volvió insoportable, como si el extenso llano se lo hubiera tragado. Sin embargo, la verdad siempre encuentra un camino. Un día, uno de los hermanos de Luis Alberto hizo una llamada que cambiaría el rumbo de la historia. Había visto en el sector de Pompeya un vehículo que reconoció como el mismo en el que su hermano había desaparecido. Siguiendo esta pista, el capitán Jonathan Spitia llegó a las cercanías del río Guayuriba, donde el sol golpea con más fuerza. Allí encontraron el vehículo de Luis Alberto Rojas, abandonado bajo un árbol. En el lugar, un testigo relató que, alrededor de las 5:34 de la mañana, había visto a 2 hombres empujando un carro que coincidía con la descripción del vehículo de Luis. Después, los hombres lo dejaron estacionado discretamente bajo la sombra del árbol. En su momento no le pareció sospechoso, creyendo que eran ganaderos. Eusebio y Elcibiades proporcionaron una descripción detallada de las características físicas de los 2 hombres
que abandonaron la camioneta. Gracias a sus testimonios, la investigación tomó un giro decisivo. Los sospechosos habían dejado una pista importante: un número de teléfono utilizado durante los hechos. El número había sido guardado por uno de los testigos, quien, al sospechar que algo irregular ocurría, decidió conservarlo. A partir de esta pista, los investigadores lograron identificar al propietario del número, Gustavo Vergara, conocido como El Paisa. Mientras se buscaban más respuestas, surgió otra oportunidad. El celular de Luis Alberto Rojas, que había permanecido apagado desde su desaparición, fue reactivado. A través del rastreo, se descubrió que el dispositivo había sido vendido en un local de celulares en el centro de Villavicencio. El comerciante explicó que había comprado el celular a un joven conocido como Jonathan Melo, alias El Mono, quien era cliente habitual del establecimiento desde hacía 2 años. El comerciante pagó 100,000 pesos por el aparato, aunque no recibió detalles claros sobre su procedencia. Al verificar la identidad de Jonathan Melo, el capitán confirmó que, según los retratos hablados, se trataba de uno de los hombres que había sido visto empujando el vehículo de Luis Alberto. Con esta información, el Gaula de la policía identificó a 2 sospechosos principales en la desaparición: Jonathan Melo, alias El Mono, y Gustavo Vergara, alias El Paisa, quien había acompañado a Melo en el traslado de la camioneta. El siguiente paso en la investigación fue interceptar el número telefónico de El Paisa. A través de controles técnicos, se detectó que El Paisa y El Mono mantenían una comunicación constante, aunque usaban un lenguaje en clave para evitar ser descubiertos. Al rastrear las llamadas, los investigadores descubrieron que El Paisa y El Mono también se comunicaban en clave con otras 2 personas, identificadas como El Rolo y El Abuelo. Con esta información, la policía ya tenía bajo sospecha a 4 individuos. La incógnita ahora era quiénes eran esas personas y por qué habrían participado en la desaparición del ganadero Luis Alberto Rojas. Sin embargo, antes de obtener respuestas, apareció un 5.º personaje en las interceptaciones telefónicas. Un número llamó la atención de los investigadores, ya que les resultaba conocido. Al revisarlo contra la lista de teléfonos aportada por Elvira Rojas, al inicio de la investigación, se confirmó que pertenecía a Aminta Chitiba, la exesposa de Luis Alberto. Aminta, quien había convivido con Luis por más de 30 años, mantenía comunicación constante con El Abuelo, El Paisa y El Mono. Las conversaciones revelaron que existía una relación de confianza entre ellos y que no era la primera vez que se comunicaban. Aunque inicialmente nadie sospechaba de ella, las pruebas técnicas empezaron a confirmar que había una conexión entre Aminta y el grupo investigado. Este hallazgo desconcertó al capitán a cargo del caso, quien hasta ese momento solo había recibido buenas referencias sobre Aminta. Para todos, ella era conocida como una mujer hogareña, de carácter tranquilo, que incluso caminaba con ayuda de un bastón debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, las interceptaciones revelaban otra faceta de Aminta, una persona fría, calculadora, capaz de generar temor entre aquellos que trataban con ella, manipulando las conversaciones a su favor. Ante esta evidencia, los investigadores se propusieron determinar cuál había sido exactamente su participación en el caso, aunque Aminta defendía su inocencia, asegurando ser una mujer temerosa de Dios, incapaz de hacerle daño a nadie. Las pruebas sugerían lo contrario. Para entender mejor la relación entre Aminta y los demás implicados, en noviembre del año anterior se iniciaron labores de seguimiento en su casa. Fue así como lograron identificar a uno de sus inquilinos. Aminta Chitiba le arrendaba una habitación a Roger Delgado, conocido como alias El Rolo, uno de los implicados en la desaparición de Luis Alberto Rojas. Junto con El Mono, fue quien abandonó la camioneta de Luis en un terreno cercano al río Guayuriba. Alias El Rolo vivía en un costado de la casa de Aminta, lo que lo mantenía en contacto constante con ella. Aunque Aminta aseguró que Roger era simplemente un inquilino, los seguimientos realizados por el Gaula mostraron que no solo El Rolo, sino también El Mono y El Paisa, otros 2 implicados en la desaparición,
visitaban la casa con frecuencia. Se reunían allí varias veces a la semana, comportamiento que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Tras analizar estos seguimientos, el capitán Jonathan Spitia llegó a la conclusión de que Aminta llevaba una doble vida. Frente a su familia, mostraba sufrimiento y preocupación por la desaparición de Luis Alberto, mientras que con los implicados en el crimen asumía un rol de liderazgo, organizando y dirigiendo encuentros. Aunque Aminta negó categóricamente cualquier implicación en los hechos, las pruebas obtenidas mostraban lo contrario. Los registros de vigilancia revelaron que los hombres que planearon el secuestro y posible asesinato de Luis Alberto acudían habitualmente a su casa, en lo que la policía interpretó como reuniones para coordinar el crimen. Durante las investigaciones, el Gaula descubrió además una relación sentimental entre Aminta y alias El Mono. Este último visitaba su residencia con mayor frecuencia que los demás. Aunque Aminta negó haber mantenido una relación amorosa con El Mono, varios vecinos afirmaron conocer la existencia de ese romance. Fanny Rojas, quien vivía en la misma cuadra que Aminta Chitiba, aseguró que Aminta reconocía públicamente su relación sentimental con Jonathan Melo, alias El Mono. Sin embargo, Aminta negó esta relación, argumentando que era absurdo que una mujer de 66 años tuviera una relación con un joven de 25 años, y que ella siempre había manifestado su preferencia por hombres mayores. Pese a sus afirmaciones de inocencia, el Gaula de la policía encontró más pruebas en su contra. Los investigadores lograron rastrear la ubicación de los celulares de Aminta, alias El Abuelo, alias El Rolo, alias El Paisa y alias El Mono, el 5 de octubre, el día en que desapareció Luis Alberto Rojas. El análisis demostró que todos los dispositivos estaban localizados en el mismo lugar donde se encontraba el celular de Luis. El último registro del celular de Luis Alberto indicaba que había estado en el barrio donde vivía su exesposa, Aminta. Según ella, Luis había pasado por su casa ese día para pedirle prestado 60,000 pesos. Sin embargo, tras ese breve encuentro, afirmó no saber nada más sobre su paradero. La policía, sin embargo, no creyó en su versión. El cruce de datos de ubicación mostraba que Aminta y los otros implicados estuvieron en el mismo lugar que Luis Alberto durante las horas clave de su desaparición. La hipótesis de los investigadores era que Luis había acudido a una cita con Aminta para resolver asuntos pendientes relacionados con bienes compartidos y que allí fue donde lo secuestraron. Pese a las negativas de Aminta, el capitán Jonathan Spitia consideró que existían pruebas suficientes para solicitar a la Fiscalía órdenes de captura contra Aminta, El Rolo, El Mono, El Paisa y El Abuelo. La investigación contaba con interceptaciones telefónicas, reconocimientos en álbumes fotográficos, retratos hablados y entrevistas a testigos. Sin embargo, después de 5 meses de investigación, el capitán Jonathan Spitia estaba a punto de dar un paso crucial para esclarecer el caso. La solicitud de órdenes de captura fue presentada por los delitos de secuestro, desaparición forzada y hurto calificado agravado. El 4 de marzo de ese año, la primera detenida fue Aminta Chitiba. Según los videos registrados, Aminta se mostraba tranquila e incluso sonriente durante su detención. Ese mismo día, Jonathan Melo, alias El Mono, señalado como pareja sentimental de Aminta, también fue capturado. En el centro de Villavicencio, las autoridades detuvieron a Roger Delgado, alias El Rolo, Gustavo Vergara, alias El Paisa, y Abraham Quevedo, alias El Abuelo. Durante los allanamientos, el Gaula de la policía encontró pruebas fundamentales en la casa de El Abuelo, entre ellas unas escrituras de un lote que pertenecía a Luis Alberto Rojas. La investigación reveló que durante su cautiverio, El Abuelo habría obligado a Luis a firmar documentos para traspasarle esta finca, ubicada en el sector de Cumaral, cerca de Villavicencio. La finca representaba el bien más valioso de Luis Alberto. Además, fue forzado a firmar 3 letras de cambio por un monto superior a los 250 millones de pesos. De acuerdo con el capitán Spitia, todo este plan habría sido ideado y ordenado por Aminta Chitiba.
El objetivo de Aminta, según la hipótesis policial, era quedarse con los bienes que compartía con Luis Alberto. Para ello, habría contratado a un grupo de personas para ejecutar el secuestro, apropiarse del dinero y posteriormente recibir una parte de las ganancias. Esta versión fue reforzada por Noralba, una de las amigas más cercanas de Aminta, quien relató que Aminta se sentía traicionada y repetía constantemente que Luis la había despojado de sus bienes, dejándola en la ruina. Aunque Aminta negó estar motivada por el dinero, familiares y conocidos confirmaron que la relación entre ella y Luis terminó muy deteriorada, marcada por peleas frecuentes por cuestiones económicas. La investigación reveló hechos que contradecían las afirmaciones de inocencia de Aminta Chitiva, según explicó el general Fernando Murillo. A pesar de su insistencia en negar cualquier implicación, el 6 de marzo, durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía presentó una contundente cantidad de pruebas en su contra. La evidencia era tan sólida que incluso su abogado, Pablo Julio Ríos, reconoció que no era posible enfrentar un juicio en esas condiciones. Ante la situación, la defensa decidió negociar con la Fiscalía para que los acusados se allanaran a los cargos. Durante la audiencia, Aminta Chitiva aceptó los cargos de desaparición forzada y hurto calificado y agravado en coordinación con su abogado. Desde el 12 de marzo, Aminta permanece recluida en la cárcel de Villavicencio, donde sigue proclamando su inocencia públicamente, asegurando que no tuvo ninguna participación en la desaparición de Luis Alberto Rojas. Aminta alegó que aceptó los cargos siguiendo el consejo de su abogado, quien le habría sugerido hacerlo para obtener una reducción de la condena. Sin embargo, los registros de la audiencia confirmaron que ella aceptó tanto el cargo de desaparición forzada como el de hurto agravado, lo que contradice su defensa posterior. La captura de Aminta fue un golpe devastador para Elvira Rojas, hermana de Luis Alberto, quien nunca imaginó que la exesposa de su hermano estuviera involucrada en su secuestro, junto a otros 4 cómplices. A pesar de todo lo ocurrido, Elvira mantiene la esperanza de que Luis Alberto siga vivo. Lo único que pide es que, aunque le hayan quitado todo, su hermano pueda volver a casa. Hace unos días, uno de los presuntos implicados rompió el silencio. Alias El Mono, colaboró con la investigación, proporcionando información clave sobre el destino del ganadero Luis Alberto Rojas. Según su testimonio, Luis habría sido víctima de un crimen y se iniciaron las investigaciones en una finca de la vereda Caños Negros, a unos 30 minutos de Villavicencio. El 14 de marzo, el capitán Jonathan Espitia desplegó a todo su equipo del Gaula Meta para iniciar la búsqueda en el lugar señalado. Antropólogos de la DIJIN se encargaron de realizar la exhumación en las coordenadas proporcionadas. Con palas y herramientas especializadas, los expertos comenzaron a remover la tierra en busca de algún rastro del ganadero. La tarea era intensa bajo un sol inclemente y, después de más de 2 horas de trabajo, aún quedaba mucho por hacer. Se estimaba que la excavación podría tardar entre 5 y 6 horas debido a la profundidad a la que presuntamente había sido enterrado el cuerpo. Finalmente, al mediodía, en un ambiente denso y silencioso donde incluso los cuervos rompían el aire con sus cantos, los investigadores comenzaron a descubrir restos humanos. La verdad, que había permanecido enterrada por 5 meses, salió a la luz. Con el hallazgo también se extinguió la última esperanza de la familia Rojas. Elvira Rojas, que soñaba con volver a ver a su hermano vivo, recibió la devastadora noticia el 15 de marzo. El capitán Espitia le comunicó que habían encontrado un cuerpo con características morfológicas similares a las de Luis Alberto. Aminta seguía negando cualquier implicación en el secuestro y asesinato de Luis Alberto Rojas, asegurando que las acusaciones eran injustas y que solo Dios conocía su verdadera inocencia. Isabel Cristina León, directora seccional de Fiscalías del Meta, afirmó que las labores investigativas, inspecciones, entrevistas, apuntaban directamente a Aminta, revelando su claro interés patrimonial en el caso. Una vez Medicina Legal confirme oficialmente que el cuerpo encontrado corresponde a Luis Alberto Rojas, la Fiscalía avanzará en la imputación formal por el delito de homicidio.
Además, los peritos deben determinar la causa exacta de muerte del ganadero. Según la hipótesis de la policía basada en los elementos probatorios, el 5 de octubre del año anterior, Luis Alberto habría acudido a la casa de Aminta Chitiva, donde era esperado por alias el abuelo, el mono, el paisa y el rolo. Allí, lo habrían forzado a firmar documentos previamente preparados. Se presume que Luis fue asesinado en esa misma vivienda, posiblemente ahogado en un tanque de agua. La verdad salió a la luz para que se haga justicia. Las autoridades buscan que caiga todo el peso de la ley sobre los implicados. La Fiscalía sigue trabajando para definir el grado de participación de Aminta Chitiva y de los demás detenidos en el secuestro y asesinato del ganadero. ¿Cómo creen que se podría evitar que crímenes así se repitan? ¿Es la avaricia el verdadero motor de este tipo de tragedias? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.